Ustedes me dicen, chiquillas, si se escucha bien, porque parece que estoy teniendo algún problema de conexión. No sé si se escuchará bien. No, profe, se escucha bien. Ah, ya, súper. Cualquier cosa que me deje de escuchar o cualquier tema relacionado con que no se entienda algo, me avisan, por favor, ¿ya? Bien, voy a proyectar mi pantalla para proyectar la guía. ¿Todos la tienen o no? Parece que no la tienen. No la he enviado. Yo sí tengo la guía de octubre. Ya. ¿Pero la envié al WhatsApp o no? ¿O la tienes, o la viniste a buscar al colegio? Yo la fui a retirar al colegio. Ah, Profe. ya, ya. Voy a subirla Yo al no grupo tengo de... la guía, pero del WhatsApp yo lo veo, profe. Ya. ¿La envié al grupo de WhatsApp entonces? Sí. Ah, ya. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Bien, comparto mi pantalla entonces y vamos a comenzar. Sí. Ya. Ya, entonces comparto pantalla, aquí estoy compartiendo. Ahí está. ¿Ven mi pantalla, lo que estoy proyectando? Sí, profe. Ya, súper. Entonces comenzamos con la guía del mes de octubre, etapa final, chiquillas. Estamos terminando el proceso, estamos ya a puertas de que ustedes reciban su certificado de enseñanza media, así que yo las felicito por haber llegado. Prácticamente estamos en tierra derecha, como se dice en hípica. Estamos en la última etapa, los últimos 50 metros, digamos, si hablamos de deporte. Ha pasado rápido el tiempo, ha pasado volando el año, parece que fue hace muy poco, cuando nos estábamos conociendo en el mes de marzo. Yo con COVID y todo les hice clase y ahora ya estamos terminando el año. Así que yo las felicito por esa capacidad de aguantar, de sobreponerse a veces a los problemas que pueden surgir, que todos tenemos, pero ellos están dando la pelea, así que las felicito. Y llegamos a la instancia final. Por lo tanto, vamos a trabajar el concepto de género narrativo, ya cuyo objetivo en este caso es identificar los elementos y características que conforman el género narrativo, relacionando sus componentes y estableciendo diferencias entre cada uno de los subgéneros, ¿ya? Por lo tanto, vamos a trabajar los contenidos de género narrativo, tipos de narrador y subgéneros narrativos, ¿ya? A diferencia de lo que hemos venido hablando en los últimos 2 meses o en la unidad anterior, aquí vamos a entrar en un plano netamente de ficción, ¿ya? Es decir, acá vamos a comenzar a hablar de tipos de texto que son ficcionales, es decir, que son creados por un autor, que no son reales. No es como una noticia, no es como un reportaje, no es como un texto argumentativo que hemos estado trabajando, sino que en este caso son textos creados por un autor, ¿ya? Que tienen un fin de expresar emociones, de contar historias, de relatar hechos de distinto tipo, pero todo en un contexto de ficción. Entonces vamos a abordar el género narrativo. Dentro de este contexto hablamos, por ejemplo, que el género narrativo es uno de los géneros más grandes de la literatura, cuyos textos pueden presentarse a partir de la oralidad o la escritura, ¿ya? Es decir, el género narrativo puede ser que yo lea un cuento o un texto, o puede ser que escuche una historia, que alguien me pueda relatar. Hay personas en la antigüedad que se dedicaban a contar historias y recorría las distintas aldeas, ciudades, contando historias, y no necesariamente uno que tomara un cuento y lo leyera, sino que escuchaba al otro. Es, por ejemplo, cuando uno puede ir a un lugar donde haya alguien que nos relate un cuento. Por ejemplo, antiguamente, incluso en algunos casos parece que todavía funciona, es el radioteatro, por ejemplo. Ahí había una narración de un hecho, donde nosotros escuchábamos. Yo me acuerdo cuando era chico poníamos toda atención en la radio cuando iban contando historias. Entonces, es un género de los más grandes, ya,
y dice que de forma que cada uno de ellos relatan sucesos o historias que pueden ser o no ficcionales. ¿Ya? Pueden ser o no ficcionales. ¿A qué se refiere ficcional? A algo inventado o creado, pero también hay otros tipos de relatos que cuentan hechos reales. ¿Ya? Cuentan hechos reales. Es un género que incluye la presencia de personajes que son descritos en el texto y su participación en el curso de la historia, donde cada uno propone un punto de vista o una perspectiva desde sus pensamientos, sentimientos y emociones. Cuando hablamos de narrativa, aquí yo estoy leyendo los conceptos para irlo explicando para que después ya comiencen a trabajar. Cuando hablamos de la narrativa, nos remitimos directamente a narrar, a contar, a relatar. Como hecho, es como la actividad central. Incluso cuando, por ejemplo, yo puedo ir y contarles algo, yo estoy utilizando la narración. O, por ejemplo, nosotros vamos a un lugar, nos encontramos con alguien y ese alguien nos cuenta una historia. Eso es lo que está haciendo, es narrarnos algo. Narrar, como dice ahí, significa contar o relatar acontecimientos que componen una historia. El término narrativo proviene del latín narratio, que se refiere a parte de la acción y el efecto de contar o narrar una historia, ya sea procedente de la ficción o de la realidad misma, es decir, que alguien me cuente un hecho que sucedió, o bien que alguien invente, un autor o pueda inventar una historia. ¿Cómo surge el género narrativo? La narrativa como género, ya recordemos que los géneros literarios son tres: narrativo, que es el que estamos viendo, está el lírico, que tiene que ver con la poesía, y está el dramático, que tiene que ver con las obras de teatro. Ya son esos tres. La narrativa o el género narrativo surge en la Edad Media, teniendo como punto de partida el continente europeo. En primera instancia, el género narrativo es expresado a partir de composiciones como hechos históricos y recuerdos de acontecimientos de gran relevancia dentro de las tradiciones y que a menudo tenían presencia de personajes heroicos de la época. En otras palabras, cuando hablamos del género narrativo de la Edad Media, estamos hablando de personajes de héroes heroicos, que, como caballeros andantes, que recorrían las aldeas, que eran héroes y eran mirados como seres admirables, ¿ya? Admirables. Así nace, pero obviamente todo va evolucionando y hoy día la narrativa que existe, los cuentos que existen de todo tipo. Y hay distintos subgéneros que en algún momento los vamos a trabajar. Por ejemplo, la leyenda, por ejemplo, la fábula, el cuento, el microcuento, son distintos tipos de subgéneros narrativos, es decir, distintos estilos para escribir. Por ejemplo, una leyenda va a explicar un hecho sobrenatural que ocurre normalmente en un lugar determinado. Por ejemplo, la conocida Pincoya, el Caleuche, el Tuetué en nuestra región, son leyendas, porque lo que hacen es tratar de explicar un hecho paranormal o sobrenatural que no tiene una explicación racional, ¿ya? Entonces, se busca la forma de poder dar una explicación y eso se hace a través de una leyenda, y que es propia de ciertas zonas geográficas. Por ejemplo, acá en la novena región, nosotros no hablamos del ¿cómo se llama? Del Caleuche. El Caleuche es propio de la zona de Chiloé. Y así en otras zonas, por ejemplo, en la zona central, existen otros tipos de relatos, para el norte hay otro, entonces son distintas zonas geográficas que se da en este caso la leyenda. Las características de la narrativa dice que describe hechos o acciones a partir de un tiempo determinado, el cual estará relacionado a condiciones, espacios y de costumbres dentro de la trama y que influyen en cada uno de los personajes, y por ello de la historia que se narra. Se distingue principalmente por las descripciones de personajes, entorno, tiempos y eventos. Es decir, la narración tiene estas características. Van a haber personajes, va a haber una historia que se cuenta, que puede ser que la cuenten los mismos personajes, o puede ser que un narrador observe y vaya narrando cómo reaccionan los personajes. Hay un entorno, hay un tiempo determinado, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos algunas características. Hoy día vamos a trabajar muy general en realidad.
¿Cuáles son los elementos que intervienen? ¿Ya? Elementos que intervienen. Hay un autor, que en este caso es quien crea la historia o la obra, también es conocido como escritor, puede ser escritor o autor de la forma que ustedes le quieran llamar. Hay un narrador, que en este caso no es el mismo escritor o autor, sino que es un ser creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Por ejemplo, si el personaje está contando su propia historia, está diciendo, yo hoy día me levanté temprano, fui al supermercado a comprar algunas cosas y me encontré con mi amigo Juan y estuvimos conversando, etc. Cuando dice yo fui, está hablando que el mismo narrador es el personaje y sobre él recae la acción. A diferencia es si yo digo Pedro se levantó temprano y fue al supermercado a comprar y se encontró con su amigo Juan y conversaron por mucho rato, ahí yo estoy hablando de un narrador pero en tercera persona, es alguien que observa la situación desde lejos, desde fuera de la historia. Pero eso igual lo vamos a trabajar más adelantito. Los personajes son seres ficticios, es decir, son seres creados o inventados por el autor y que participan en el relato. ¿Ya? Son los que se desenvuelven en la historia y se van contando los diferentes hechos que van sucediendo. El lenguaje, en este caso, la narración posee un lenguaje descriptivo y subjetivo, ya que los personajes narran los hechos. Hay un lenguaje descriptivo, podemos... En la casa de Pedro era de 2 pisos y afuera había un jardín que tenía muchas flores, etc. Estoy describiendo. Y ahí voy narrando porque son subjetivos, porque son ficción, entonces no es algo real, por eso se habla de subjetividad. Hay una trama, que es el conjunto de acciones o de acontecimientos, es decir, la trama es de lo que se trata la historia. Eso es de lo que se trata. Y el espacio es el marco físico o es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. Esos son los elementos que intervienen en la narración como elementos iniciales. Ahora, es importante que ustedes vayan leyendo y en este caso puedan ir también consultándome algunas dudas. Aquí está la actividad que tienen que hacer hoy día, ¿ya? Vamos a trabajar en la actividad 1, ¿ya? Actividad 1. La cual... Disculpe, profe, Dígame. me equivoqué, pensé que era la guía de ahora, pero no era. No era. Ah, ya. No. Ya, yo por eso me quedé con la duda, Herminda, porque dije, no me acuerdo haber enviado la guía. Pero no te preocupes porque yo una vez terminado aquí voy a dejar de tener la grabación y voy a enviarla al grupo, ¿ya? Para que ahí la puedas ver. ¿Ya? Bueno, profe. Ok. Entonces, ustedes van a tener que realizar esta actividad que está acá, que es la actividad número 1, dice, responde las siguientes preguntas con respecto al contenido visto sobre el género narrativo. ¿Ya? Lo que yo les acabo de contar. Establecer una definición para el género narrativo, es decir, que ustedes definan qué es, de dónde proviene y qué significa el término narrativo. Realizar un breve resumen acerca de cómo surge el género narrativo, ya es decir, no copiar lo textual, sino que ustedes brevemente explicar cómo nace. Mencionar 3 características, responder qué es un narrador, definir con sus palabras el concepto de personaje, qué es un personaje, qué es una trama, y la última de esta actividad es relatar una película, serie o alguna historia que hayas visto o vivido. Realiza el Hola, relato de profe. forma breve. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Entonces, van a trabajar en esta actividad. Lo ideal es que ustedes vayan avanzando porque, como yo les decía, la guía yo la hice con varias actividades, pero es importante que vayan trabajando con tiempo para que no los pille la máquina, como se dice, porque les van a ir quedando 3 semanas tranquilamente. Entonces, lo importante es que usted desarrolle su guía, me vaya preguntando si tiene dudas, vaya avanzando, me hable por WhatsApp interno, profesor, ¿a qué se refiere con esta pregunta, etcétera? Para que la pueda ir avanzando. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Yo le entregué todas mis guías hasta la de septiembre. Septiembre, ¿sí? Sí, sí. ¿Y estos ejercicios que usted nos está dando ahora, estos también tienen una nota o es Sí. para hacerlos? O sea, los ejercicios tenemos que hacerlos igual y...
Sí, sí, lo que pasa, Sandra, es que esta es la guía de octubre, esta es la última parte del, Ah, del- ya, perfecto. sí, esto es lo de octubre. Entonces Ya, yo ahora voy a mandar esta guía por WhatsApp, ¿ya? Para que ya, la empiecen a perfecto. trabajar. Entonces la quiero explicar toda para Ah, ya. que si quieren seguir avanzando más adelante, ningún problema, terminan esta parte y quieren seguir con la otra, siguen, ningún problema, ¿ya? Ok. Esa es la idea, ¿ya? Bien, entonces, después que terminan esta actividad, pasamos a la actividad número 2, que es netamente lectura. Leer ese texto, que es una historia que se llama El zorro más sabio, y responder las 7 preguntas con respecto a este texto llamado El zorro más sabio, que es un texto narrativo breve. Después viene la ñañuca, que en este caso es una leyenda, ¿ya? ¿Ya? Ustedes la leen, responden esas 7 preguntas con respecto a este texto llamado la añañuca. Y después ya vamos a pasar a los tipos de narrador, ya que esto lo vamos a trabajar. Y después igual viene una actividad sobre lo que es otra historia, que es la Quintrala, que yo creo que más de alguien ha escuchado hablar sobre la Quintrala. Sí. Y también responder esas 7 preguntas con respecto a la Quintrala. Después vamos a trabajar géneros narrativos, subgéneros, perdón, narrativos, y también vamos a trabajar una actividad final que es un esquema o síntesis de la guía, como una especie de resumen o esquema. ¿Ya? Eso es la guía completa. ¿Ya? Entonces yo aquí acabo de explicar la primera parte para que ustedes ya comiencen a trabajar en esta primera actividad y no se vayan atrasando y sigan avanzando bien para cerrar bien su proceso. ¿Ya? Voy a Ok. detener la grabación, voy a dejar de compartir. Voy a detener la grabación